Bienvenidos a Media 20.1. Gracias por estar con nosotros en Media 20.1. Hoy queremos tratar un tema que nosotros consideramos muy relevante, los medios comunitarios, sobre todo la radio comunitaria. ¿Cuál es su situación actual y qué posibilidades tiene ahora con un nuevo gobierno, un nuevo Congreso? Hablamos del llamado tercer sector de la radiodifusión, que es un tema muy relevante en términos comunicacionales, políticos, sociales, culturales. Para ello vamos a platicar con Irina Vázquez, que representa a la MARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias aquí en nuestro país, y también vamos a tener nuestras secciones de noticias, nuestra cápsula histórica. ¿Qué le parece? De una vez comenzamos con las noticias. Estos son los hechos destacados para Media 20.1. La consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ha tenido un impacto en la relación entre medios de comunicación, el presidente electo, por supuesto, y su grupo político. No ha sido una relación tersa, a diferencia de lo que ocurrió luego de la elección. Y una de las razones es que detrás del sitio que se elija para la nueva terminal aérea hay intereses políticos y económicos muy poderosos. Un ejemplo de estos diferendos ocurrió entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola. Lamento mucho de que no estén a la altura de las circunstancias. Alguna de esas empresas haya dado línea, ¿sí?, a sus periodistas para meter miedo, para infundir miedo, como es este caso concreto. O sea, porque no estoy inventando nada, venía yo escuchando, yo vivo por aquí cerca, y antes de llegar aquí puse el radio y escucho, ¿no?, que gritaba como pregonero Loret de Mola, ¿sí?, diciendo de que va a haber devaluación y que va a haber incertidumbre, ¿sí? Pues eso no es lo más adecuado. Y así respondió Loret de Mola. Y solo reiterar que mis opiniones son eso, opiniones y mías, mis opiniones, no son de Televisa. Y luego está la información, los datos, y esos no son de opinión. El peso se ha depreciado por la incertidumbre de la consulta del aeropuerto y las declaraciones de López Obrador sobre Pemex. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos especialistas. Y por cierto, no hay acciones del aeropuerto, o sea, no existen, no las tiene nadie. También, durante la encuesta sobre el aeropuerto, diversos periodistas demostraron que era posible votar 2 o más veces. Esta práctica generó un intenso debate en redes sociales. Entre lo mucho que se dijo en estas redes, el analista político Hernán Gómez escribió en Twitter: los dueños de los medios mandaron a cientos de periodistas a votar más de una vez en la consulta. En vez de documentar las trampas, decidieron hacerlas para demostrar que las trampas existen. A eso llaman hacer periodismo de investigación. ¿En qué manual se dicta esa práctica? Uno de los periodistas aludidos es Javier Ramos Garza, él es de Coahuila, quien escribió en Animal Político su justificación y el dilema ético en juego. El hacer trampa para exhibir una trampa, escribió Ramos Garza, es uno de los dilemas más antiguos del periodismo, un tema ético sobre el que hay opiniones muy intensas, pero en este caso me parecía justificado por la controversia que había causado la consulta y la magnitud de la decisión que se pretende tomar sobre su resultado. Fin de la cita. Paralelamente, hemos visto en redes sociales y en medios un activismo de algunos comunicadores y periodistas en contra de la cancelación de las obras del aeropuerto ahí en Texcoco, que en conjunto con expresiones de enojo de grupos empresariales ha polarizado más a la sociedad y pone nerviosos a los mercados financieros. El tema del aeropuerto, en conjunto con otras decisiones que tomará el futuro gobierno, por ejemplo, en cuanto al recorte de la publicidad gubernamental, son indicios de una nueva etapa de la relación entre los medios, el presidente y su grupo político, y que podría ser muy distinta a la que han tenido gobiernos anteriores. La organización Artículo 19 lanzó una alerta en la que urge a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y al Mecanismo de Protección a Periodistas para que brinden asesoría y protección
al periodista Humberto Patiet, quien fue demandado por daño moral por el ex gobernador del Estado de México y actual senador del PRI, Erubiel Ávila. Patiet escribió en el libro Los Suspirantes un perfil biográfico de Erubiel Ávila, en el que incluyó relatos que no gustaron al político. Así que el senador mexiquense demandó al periodista y la noticia es que el juzgado tercero de Catepec le dio la razón al demandante, quien exige una indemnización, fíjese usted, de 10 millones de pesos. Nuestra solidaridad al periodista Humberto Patiet. El jueves 1 de noviembre y después de muchos años salió al aire una nueva radiodifusora comercial en la Ciudad de México. Su nombre, Aire Libre 105.3 FM. La estación está concesionada al empresario Eduardo Henkel, que fue socio en algún momento del periodista José Gutiérrez Vivó, y es operada por el grupo Más Radio Telecomunicaciones, cuyo presidente, José Luis Fernández Prieto, fue creador de estos conceptos tan afamados, Radioactivo 98.5 y Pulsar FM. La periodista Ilana Sod, el escritor Jordi Soler y Víctor Trujillo, con su personaje Broso, son parte del elenco de periodistas de esta nueva emisora. Nuestra recomendación de esta semana es el documental Telecomunicaciones Independientes en Resistencia, en el que se comparten experiencias de proveedores independientes de telecomunicaciones. El guionista y realizador de este documental es Cristian Calónico. Le invito a ver unos segundos de esta obra que contextualiza muy bien la charla que hoy tendremos con Irina Vázquez. Con el proyecto de radio y lo que es Rizomática nos han ayudado con la telefonía. Y ahí nos dimos cuenta de la radio a la telefonía, que los medios sí pueden estar en nuestras propias manos. Y ahora estamos en 17 comunidades, con cobertura en más, pero son 17 los que manejan y son dueños de su infraestructura. Y casi llegamos a los 3,000 usuarios al mes. Le comentaba que nos acompaña en esta ocasión Irina Vázquez. Irina, bienvenida. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Pues ella participa en esta organización, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es una organización pues, que representa pues, a quienes impulsan estos proyectos a nivel internacional y que tiene una oficina también aquí en nuestro país. Así es. AMARC tiene presencia en 5 regiones del mundo y bueno, está presente en México desde 1982, en 82 se funda, y en el 92 llega a México, casi 10 años después, y ya pues tenemos más de 25 años trabajando en México a favor del desarrollo de la radiodifusión comunitaria en México. Irina, ¿cuál es la problemática actual que enfrenta la radio comunitaria? Y yo creo que sí sería también muy importante para nuestra audiencia saber qué es la radio comunitaria, porque como que luego hay dudas si es la radio pirata, si es, por ejemplo, esto que le llaman la radio alegal, ilegal. ¿Qué podemos entender por radio comunitaria? Sí, Gabriel, fíjate que históricamente a las radios comunitarias cargan un gran estigma y lo que acabas de decir son radios piratas. De hecho, hay una frase, ¿no? Las tres P's, pequeñas, pocas y pobres. Así muchos han definido las redes comunitarias a lo largo del tiempo. ¿Pero qué son? Pues son proyectos de comunicación comunitaria que en primer lugar surgen de eso, de una necesidad de comunicación e información de la comunidad, que puede ser una comunidad de interés o puede ser una comunidad indígena, un pueblo indígena, pero yo creo que esa es una principal característica. Son proyectos de comunicación que surgen de una necesidad, a partir de eso, de necesidades de comunicación e información no cubiertas por los medios públicos y comerciales, y que son gestionados por la comunidad, es decir, es la gente quienes los impulsan, quienes se hacen cargo de ellos, quienes proponen los contenidos, quienes a través, por ejemplo, de trueques,
de rifas, de boteo, recogen pues los recursos económicos para levantar estos proyectos. Hay redes comunitarias en México desde hace muchísimos años, aunque recientemente, a partir de la ley, de la publicación de la ley en 2014, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, son reconocidas jurídicamente en nuestro país. Pero bueno, redes comunitarias en México tienen muchísimos años de existir. ¿Qué será, desde los años 70? Y en Latinoamérica también, imagínate, en Latinoamérica desde 1945 se funda Sutatensa en Colombia, que se considera la primera radio comunitaria, es como el gran regalo de América Latina al mundo. Y en el 65, a mediados del 65, con una diferencia de meses, se funda Radio Teocelo y Radio Hueyacocotla en Veracruz. Sí. Estas son las abuelitas de la radio comunitaria en México, pero date cuenta. Que todavía sobreviven, ¿no? Las que son dos radios muy importantes en el país, que siguen vigentes, haciendo proyectos muy interesantes. 65, ¿no? 1965 a 2014, que se reconocen jurídicamente. Ven nada más la brecha, donde había una ambigüedad jurídica, donde pues no había claridad de cuál era la diferencia entre una radio pública, radio comunitaria, que era una radio comunitaria. No sabíamos bien cómo nos veían jurídicamente las autoridades mexicanas. Irina, pero justo durante todo este periodo eran proyectos de comunicación que eran criminalizados. Claro. Porque como no eran reconocidos por la ley, en consecuencia, el Estado actuaba e incluso metía a la cárcel a los impulsores de estas radiodifusoras. Sí, porque usar el espectro radioeléctrico, para poder usarlo necesitas una concesión, un permiso. Ahora una concesión, antes era un permiso. Y las radios que nacen de la organización social, pues nacen por muchas razones, pero no hay que dejar de lado que la persecución a defensores de derechos humanos, la represión a los movimientos sociales, es una de las causas que también acompaña el surgimiento de estos medios de comunicación. La resistencia cultural, la discriminación por cuestión de género, en el caso de las mujeres, o por ser indígenas también. Entonces, las radios comunitarias vienen muy de la mano de una resistencia cultural, política, muy clara en muchos casos. Otros se hacen por cuestiones más culturales para fortalecer la identidad cultural, pero no hay que dejar de lado eso. Entonces, si tú vienes de una pensemos de un contexto de violencia muy marcado, pensemos en un caso reciente, en una comunidad que está siendo afectada por un gran proyecto minas. Pues no vas a ir muchos de estos proyectos no buscan la legalidad porque están dándose cuenta que a nivel gobierno, el gobierno tiene un nexo con los empresarios y esta relación entre empresas, poder, pues los están afectando. Entonces ahí hay una resistencia para poder buscar la legalidad. La legalidad. ¿A qué quiero llegar? No son proyectos, la legalidad pensando en tener una concesión, porque estos proyectos tienen una gran aceptación en sus comunidades, son legítimos. Sí. Entonces, para no confundirnos, diríamos eso. Históricamente han sido proyectos que vienen impulsando causas sociales justas, muchas de estas justas, donde por esos motivos de lucha, no han buscado el reconocimiento jurídico. Pensemos en 1994, en el levantamiento del ZLN. Sí, por ejemplo, la mayoría de las redes comunitarias en Chiapas, por ejemplo, no buscan el reconocimiento legal, porque ellos tienen sus propias formas de organización comunitaria y por lo tanto desde el punto de vista de los usos y costumbres y la cosmovisión de los pueblos no necesitan pedirle permiso al Estado mexicano para operar una radio comunitaria. Digamos, en otro contexto, las autodefensas que también han creado proyectos de radio comunitaria, ¿no? Que tienen que ver con defender su territorio, con poder organizarse entre ellos frente a un enemigo externo, que en este caso es el crimen organizado, principalmente.
Claro. El abanico de la radiodifusión comunitaria es muy amplio en México, Gabriel. Sí. A lo que voy es, existe, la legalidad es muy reciente, la mayoría de las redes comunitarias en México opera sin concesión, sin permiso, justamente por esto, por el desconocimiento, pero también por una apuesta política, es decir, no necesitamos el reconocimiento del Estado para poder existir. Otra cuestión es a nivel administrativo, lo que implica buscar una concesión comunitaria e indígena requiere un proceso administrativo amplio, por lo menos un año, 3 meses, 1 año y medio de gestión, y como estas radios responden a una necesidad de comunicación inmediata, urgente, hay una crisis de violencia, hay una afectación a la comunidad, hay una crisis de derechos humanos, surgen de manera inmediata para dar respuesta a estas necesidades de comunicación e información y no pueden esperar un plazo de 1 año y medio a que te den un permiso o una concesión, bueno, ahora concesión, antes permiso. Sí. Porque en ese periodo se desarticula tu organización. Es muy complicado cuando hemos sido testigos de procesos muy largos de gestación de proyectos comunitarios, esperar 1 año, 2 años, 3 años a que puedan obtener un permiso antes de 2014 o ahora una concesión sin transmitir a los proyectos de comunicación, los desapareces. Sí, claro. Entonces, y son justo mecanismos de cohesión para los proyectos. Ahora, ¿ustedes saben cuántas emisoras ilegales funcionan en México? ¿O hay algún estimado? Sí, lo que te decía, que cuando hablamos de redes comunitarias, hablar de ilegalidad es delicado. Digamos ahorita de las ilegales, ahorita platicamos de las legales. Por eso existen muchas redes comunitarias en México. Yo te diría que sí, de acuerdo a los sondeos que tenemos nosotros. No podemos dar una cifra, no, es muy difícil tener un indicador. Porque aparecen y desaparecen, justamente, porque al no tener un permiso, pues hay un riesgo. Bueno, en este momento una concesión, hay riesgo de que puedan llegar a un operativo y te cierre, y te quite el transmisor, y te quite el equipo con el que estás transmitiendo. Pero sabemos que, pues no sé, en algún momento se hablaba a bote pronto que Oaxaca era el de los estados que tenía más radios comunitarias, y se hablaba de cerca de un centenar. De 100, pero aproximado. A nivel nacional pudieran ser más. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y ahorita continuamos pues con este tema? No se vaya. En los años 80, a punto de terminar el sexenio de José López Portillo, así se anunciaba el periódico El Nacional. El Nacional, un periódico dinámico y conciso en sus informaciones. El diario nació en 1929 como El Nacional Revolucionario y fue el órgano informativo del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, creado ese mismo año, antecedente del PRI. 2 años después, en 1931, cambió de nombre. Le quitó la palabra revolucionario y solo se llamó El Nacional, sin dejar su sesgo ideológico, progubernamental y partidista. Desde sus orígenes fue un medio subsidiado por los gobiernos emanados del PNR, el PRM y el PRI, y su director general era nombrado por el presidente de la República en turno. A pesar de su sesgo partidista, durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se impulsó una mayor apertura en sus páginas a voces de la oposición y a editorialistas críticos. El gobierno de Salinas de Gortari incluyó a El Nacional en el paquete de medios que se privatizarían en 1993, pero no hubo interés en su compra. Hubo un intento más por vender el diario, pero el gobierno de Zedillo consideró insuficientes las ofertas y decidió cerrarlo en 1998, después de 69 años de vida. Su última edición fue la 25.024. Cuando se anunció la venta del diario, el académico e investigador de la UNAM, el doctor Raúl Trejo del Arbre, citado por Proceso, dijo: «Es una determinación que no atiende a necesidades generalizadas en la sociedad y que puede tener como consecuencia la solidificación de un modelo exclusivamente mercantil, alejado de las funciones de servicio social que podrían alcanzar». En contraste, el historiador y escritor, el doctor Enrique Krause, dijo que en un país que aspira a ser del primer mundo, no hay razón para que exista un periódico gubernamental u oficial. La última portada del diario dice: «Fin de una era.
Paran las rotativas de El Nacional. Una triste noticia para sus lectores y sobre todo para los cientos de periodistas, colaboradores y personal administrativo que se quedaron sin empleo un 30 de septiembre de 1998. Qué gusto que continúe con nosotros. Pues bueno, esta cápsula que les dedicamos pues en esta ocasión a lo que fue el periódico El Nacional, fue un proyecto interesante, ¿no? Desafortunadamente desapareció porque se pudo haber convertido justo en un medio público, en un medio con un enfoque mucho más social. Irina Vázquez, que tuvimos esta cápsula, pero pues justo hablamos siempre en relación con cuando hablamos de medios de comunicación, con su función social. Y antes del corte, pues estábamos platicando de este concepto incluso de ilegalidad, ¿no? Parece que no es un concepto que guste mucho a quienes impulsan estos proyectos. Sí, por lo que te comentaba, Gabriel, de que bueno, es legal bajo la visión del Estado mexicano, pero muchos de estos proyectos vienen de movimientos de resistencia. Y como dices, vienen de una legitimidad, ¿no? Claro, tienen la legitimidad de la gente que los gestiona, es decir, que busque el lugar para poder instalar la radio, que consigue el dinero para poder poner el transmisor, que juntan el dinero para levantar la antena, que se reúnen para hacer programas. Son proyectos que tienen lo que vas a decir, una finalidad social. Así es. Y esa es la razón de ser de las radios comunitarias. Sí, efectivamente. Creo que ese es uno de los aspectos, digamos, más importantes por los que fue histórico este reconocimiento que se le dio a los medios, a la radio y la televisión comunitaria. Fue una lucha social durante muchos años y lo decías hace un momento, fue hasta la Constitución, Reforma Constitucional 2013 y luego en la ley secundaria que se le dio finalmente pues este reconocimiento. Y muy reciente, o sea, de verdad, si nos ponemos a seguir la línea de tiempo, pues del 60 al 2013, al 2014, al 2015 que se publican los lineamientos para poder solicitar al IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, una concesión, es decir, donde viene ya el papelito que te dice qué requisitos necesito presentar para poder buscar una frecuencia de radio, pues pasaron muchos años. Entonces somos un movimiento que se está transformando, que está enfrentando nuevos retos. De 2014 aproximadamente teníamos un conteo, porque no había certeza de cuántas radios tenían permiso. Teníamos un conteo de aproximadamente 20 radios comunitarias que tenían permiso como permisionadas, es decir, tenían el mismo estatus que Radio Educación, cuando no era lo mismo. Radio Educación recibe recursos del gobierno federal, las radios comunitarias no sobreviven de la comunidad, de sus propias estrategias de sostenibilidad. A la fecha, en el registro público de concesiones, que ustedes pueden buscar en la página del IFT, hasta el mes de abril hay 50 radios comunitarias que cuentan ya con una concesión de este tipo. Y hay 7 emisoras más que cuentan con una concesión para uso social indígena. En total 57, pero estas son cifras de abril. Sí. Estamos ¿Y todas esas están en operación o no? Octubre. No. Algunas están todavía lanzándose, ¿no? Así por ejemplo, Violeta Radio, lo que va a hacer por aquí. Por ejemplo, Violeta Radio, que es la primera radio comunitaria para la Ciudad de México, feminista, claro. Un proyecto muy importante para el movimiento feminista en México, latinoamericano también lo diría. O sea, hemos, lo digo como Amar, que acompañamos el proyecto, recibido pues comentarios de mucha gente en Colombia, en Perú, en Argentina, que está muy interesada en poder compartir contenidos con las mujeres en México a través de esta emisora. La pregunta es muy interesante que tú me haces. Una vez que se da la concesión, pues hay un periodo para poder instalar una radio comunitaria. Este periodo, pues la verdad es que varía de acuerdo a los recursos que tiene la comunidad. Hay radios que en el momento en que reciben la concesión hacen 3, 4 movimientos y comienzan transmisiones al aire. Hay otras donde el camino es un poco más largo porque hay que buscar ahora sí, es un caso de una radio comunitaria en Puebla, tenían un lugar donde ya estaba todo acondicionado y después resulta que por la altura de los árboles
técnicamente era muy complicado, o sea, los árboles estaban en una zona boscosa, había que moverlo del lugar a un lugar más alto, y todo ese cambio de, bueno, este lugar ya no nos sirve, hay que mudar todo para allá, pues te requiere tiempo, dinero y esfuerzo. No, sí. Entonces, esa es una cuestión. La otra también tiene que ver con los estudios técnicos que se entregan después de recibido el título. Y que deben hacerlo los peritos, hay que pagarles sus honorarios, en fin, eso es algo que las comunidades también deben de afrontar, todos esos gastos. Así es. Ahora, pero estamos hablando de un universo, fíjese usted, 57 radios comunitarias e indigenistas. Indígenas, discúlpeme, sí es cierto, sí es CDI, cierto. Todavía indígenas, CDI. Indígenas, sí es cierto. Las indigenistas son estas que maneja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que son, pues están adscritas al gobierno. Digo, yo sé que sí, participan son medios públicos. Son medios públicos, participan las comunidades, pero no deja de ser, finalmente, radiodifusoras que están en manos del gobierno, sí, digamos, en cuanto a la concesión. Indígenas, bueno, son 57. Sí. Pero el universo de las radios comerciales que tenemos en México son más de 1,100 emisoras comerciales, más Imagínate. o menos. Ahí se notan los desequilibrios que tenemos de estos modelos de radiodifusión comunitaria frente a la radiodifusión comercial. Ahora, esta reforma constitucional, ley secundaria en telecomunicaciones, habló de ciertas posibilidades de desarrollo que tendrían las radios comunitarias. Y una de ellas es de que pues, les van a asignar, cosa que no querían, ¿verdad?, las radios comunitarias, el 1% de la llamada publicidad gubernamental. Si estamos hablando de 10,000 millones de pesos anuales, wow, bueno, uno podría pensar que recibirían que alrededor de 100 millones anuales. Pero eso no ocurre, ¿verdad, Irina? No, ¿cómo crees eso? A ver, ¿qué ha pasado ahí? Y ese es uno de los grandes problemas que hay que resolver quizás ahora con este gobierno que está llegando. Sí, cuando te decía que estábamos en un momento estratégico muy importante, era por eso. Porque de no estar incluidos en la ley después de 2014, ya está la ley, estamos dentro, reconocidos, y ahora viene, ¿ok? ¿Y ahora cómo hacemos que estas radios se desarrollen? Porque una cosa es estar incluidos ya en la ley, pero si no les das los mecanismos para que puedan seguir creciendo y hacer un trabajo digno, pues de nada sirve, es una censura indirecta, y es lo que siempre hemos dicho. Sí. El no haber dejado mecanismos claros de sostenibilidad es un mecanismo de censura indirecta. Mencionas el tema de publicidad oficial. En efecto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su artículo 89, fracción 7, ya de verdad, lo he repetido tantas veces, señala pero que no les cae el 20 a los que no les caiga el 20, así es, ojalá estén viendo este programa para que una vez más lo apunten en su lista de reyes para el próximo año. Sí. Tenemos la obligación de dar el 1% del monto autorizado para comunicación social y publicidad oficial de los entes públicos federales al conjunto de radios comunitarias o indígenas que cuentan con una concesión. Pero no lo están dando. Pero no lo están dando. Ese es un problema. Porque en la ley hay un vacío, ¿no? Como para claro, darlo. Que es el mecanismo. La ley dice eso. Ajá. Tienen obligación. Los entes públicos federales, entiéndase, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, ¿quién te gusta? Todas tienen la obligación de dar este 1%, o sea, el otro 99% se va a los medios comerciales. Claro, pues es el problema, ¿no? Pero de estas... Esa es parte de la inequidad que se vive. Pero no te dice, la ley nunca te dice cómo vas a acceder a estos recursos. Entonces, imagínese usted que nos esté escuchando, que una radio indígena que esté en la zona Mije de Oaxaca, tiene que venir y tocar la puerta de la Marina, por decir, o de Sedena. No, bueno, de la Sedena, ¿no? Que es la que lleva los operativos. Oiga, por favor, le solicitamos que nos dé que cumpla con el... O sea, eso no va a pasar, porque tiene un costo por una cuestión también de tipo político, etc. El tema de exceso de publicidad es todo un tema para las redes comunitarias. ¿Qué piden ustedes, por ejemplo, ahora ante el nuevo gobierno? Ya tenemos un nuevo Congreso, que se modifique, por ejemplo, de la ley. Sí, primero eso, que existe un mecanismo claro. Un mecanismo claro. Ahora, pero incluso si a ustedes pugnarían porque les abrieran la posibilidad para la publicidad comercial. Es que eso se estaba buscando desde eso es lo que estaba la ley. Desde que se estaban los diálogos, había diálogos públicos o foros públicos para poder
pues coadyuvar en la redacción de la ley en 2014, uno de los puntos era la posibilidad de poder acceder a pues un porcentaje de la publicidad comercial, por tiempo de programación. Pero como se opuso pasa la en industria. otros países, pero exacto, los empresarios de la radio se opusieron y esta fue la salida para poder pues garantizar la sobrevivencia de estos medios en términos económicos. Entonces el problema es que al no tener un mecanismo claro, pues, o sea, de verdad que a esas alturas del partido las oficinas de comunicación social no sepan que tienen la obligación de ejercer ese recurso en 2018, cuando la ley es de 2014, es preocupante, y más cuando hemos tenido acercamientos con la Subsecretaría de Normatividad de Medios, de la SEGOV, quienes han dicho, no, nosotros ya mandamos la información a todas las oficinas de comunicación social, ya lo saben. Y que no pase, eso es un problema. Nos quedan 2 minutos, o quizás un poquito menos, ¿no? Además de eso, ¿ustedes qué pedirían al Congreso y al nuevo gobierno? Pues está el tema de, regulación de publicidad oficial, que no se discrimine a los medios comunitarios en el acceso a estos montos, que son derechos ganados, no son regalos, son derechos resultado de una lucha de varios años. La cuestión de la reserva del espectro, volvemos al punto, ¿por qué quedó el 10%? O sea, el 10% en otros modelos... De la banda de FM y de la AM. Sí. Pues también, ¿no? Pues quedó ahí como un 10%. Si los comerciales no quieren las frecuencias de AM, te apuesto que hay varias comunitarias que sí las quieren. Entonces ese es otro tema. ¿Qué otro? Está también el tema, los recursos, televisión comunitaria, por ejemplo, que no tenemos realmente experiencias todavía tan significativas. Digo, sí hay, pero todavía desafortunadamente la televisión comunitaria no se ha desarrollado en nuestro país. La cuestión de que la información para poder solicitar un expediente sea accesible y amigable. O sea, de verdad es imposible encontrar la información en la página del IFT. Esto le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero eso es muy importante incluso desde la ley establecer parte de estos procedimientes también para agilizar los trámites. Además. Lenguas indígenas es también un asunto importante. Que el recurso destinado a publicidad oficial se etiquete de origen. Eso es muy importante, que se etiquete de origen. Pues muy bien, pues bueno, yo creo que con esto tenemos un panorama general de lo que está pasando con la revisión comunitaria, que son, como bien lo dice Irina, son proyectos sociales, es lo que da sentido, de alguna manera, la comunicación, la cohesión social. La misma Relatoría de Libertad de Expresión ha dicho que es innecesario, que es fundamental para una democracia fortalecer la revisión comunitaria, y es ahí pues donde hay que tener el ojo también como audiencias, apoyar a estos proyectos. Escucharlos, Gabriel. Escucharlos, que es algo que también pues, nos alimenta mucho porque es una propuesta distinta, que alimenta nuestros proyectos, nuestros conocimientos, y creo que nos hace una mejor sociedad, porque todo lo que hacen las radios comunitarias, estos proyectos nobles de radios comunitarias, es que tengamos un mejor país, una mejor sociedad. Pues muchísimas gracias, Irina. No, al contrario, se me fue volando el tiempo, ¿eh? Me quedé con muchos temas en el tintero. Muchos temas, pero ya lo abordaremos si tenemos ahora sí que el gusto de tener una tercera temporada. Pues muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima semana.